noches, bienvenidos a todos. Esperamos que sea libre para elegir lo que quiera. Yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a decir aquí en general, por lo que he visto. Pero bueno, siempre puede haber alguien que se sienta obligado. No hay nadie obligado. Se puede reunir por aquí o lo que sea. Entonces, una vez dicho esto, mi idea era no hacer una ponencia solamente yo, sino contar con personas, de momento somos 4, Carmen Barber y Rafa Mateu también se apuntaron, pero es igual, espero que seamos todos en general. Es dar nuestra visión a lo largo del debate de lo que es un grupo acuariano. Cada cual como lo entienda, ir explicando el proyecto individual dentro del grupo que hace cada cual, o con otras personas, o como lo crean conveniente. Creo que a mí me parecía interesante a la hora de elegir, debatir sobre esta libertad que tenemos que tener a la hora de estar siempre y ser nosotros el que lo elijamos realmente. Entonces, he cogido unas poquitas cualidades y claro, era difícil elegirlo porque si Krishnamurti está preparando el grupo acuariano con la mente, Vicente Beltrán Andrade con todo lo que hemos leído, Alice Wilder, Madame Blavatsky, un montón de gente, ¿cómo iba yo a extraer en una hojita o dos 3 o 4 esencias que pudieran marcar la característica de las personas que forman esos grupos o que también es algo personal y si alguien está de acuerdo, pues por supuesto después se va a debatir. Pero creo que entre lo que yo tengo aquí y lo que todos vamos a ir diciendo después, yo creo que vamos a aclarar un poquito esa idea. Vamos a empezar. Como inicio de esta velada, hemos elegido la siguiente frase de Vicente Beltrán Andrade. El acercamiento al chakra cardíaco se insinúa por una acusada e irresistible tendencia a la libertad individual. Esta imperiosa tendencia a la libertad nos llega progresivamente en la medida en que dejamos de hacer lo que queremos y descubrimos lo que debemos hacer. Actuar así nos hace vivir en la duda, tambaleándose nuestra creencia, preguntándonos y respondiéndonos en cada momento, porque necesitamos saber todo lo que decimos y así vamos depositando la atención en cada acto, en cada palabra. La actividad de una mente acuariana consiste en comprender, mientras que a la cristiana se le sugería conocer. El ejercicio de la libertad individual supone que cada cual haga según su propia capacidad, permitiendo que capacidades distintas se armonicen en una misma estructura grupal, en la que no tiene cabida la mala acción ni un pensamiento individual. Todo el tiempo se emplea en dirigir a la mente hacia el descubrimiento, sin apegarse a nada, ni siquiera a las propias deducciones, porque sabe que para llegar a ellas tiene que usar conocimientos y deducciones de otros. Así, no hay liderazgo, sino una agrupación de líderes individuales en los que la capacidad mental no está en generar pensamientos dirigidos hacia los demás, lo que provoca distracción, sino en que cada cual aprenda a aislar su propia mente del deseo, sustituyendo a la distracción por la atención, y la atención le lleva al descubrimiento. Si queréis voy más despacito, desde allí se oye, no sé. ¿No lo oís? No, es que yo Habla tan creo suave que que no se sería oye. por el... pues yo creía que esto funcionaba. No. Si se acerca más al micro, ¿lo oís? No. A ver. Es que no. ¿Os habéis perdido en algún Así se punto? oye. Sí, ¿Queréis? sí. Ahora mismo No tiene la voz ¿Desde el clara. principio otra vez? ¿Queréis? Ah, sí. Casi lo que yo ¿Os soy habéis tona, enterado de todo? Bueno. Que sobre todo los que están más lejos que lo digan
Pero aquí se oía. ¿Qué queréis? ¿Que empiece otra vez? ¿Que siga donde estaba? Me da igual. Son 3 minutos, no es más. Como inicio de esta velada, hemos elegido la siguiente frase de Vicente Beltrán. El acercamiento al chakra cardíaco se insinúa por una acusada e irresistible tendencia a la libertad individual. Esta imperiosa tendencia a la libertad nos llega progresivamente en la medida en que dejamos de hacer lo que queremos y descubrimos lo que debemos hacer. Actuar así nos hace vivir en la duda, tambaleándose en nuestra creencia, preguntándonos y respondiéndonos en cada momento, porque necesitamos saber todo lo que decimos. Y así vamos depositando la atención en cada acto, en cada palabra. La actividad de una mente arcadiana consiste en comprender, mientras que a la cristiana se le sugería conocer. El ejercicio de la libertad individual supone que cada cual haga según su propia capacidad, permitiendo que capacidades distintas se armonicen en una misma estructura grupal, en la que no tiene cabida la mala acción ni un pensamiento indigno. Todo el tiempo se emplea en dirigir a la mente hacia el descubrimiento, sin apegarse a nada, ni siquiera a las propias deducciones, porque sabe que para llegar a ellas tiene que usar conocimientos y deducciones de otros. Así, no hay liderazgo, sino una agrupación de líderes individuales, en los que la capacidad mental no está en generar pensamientos dirigidos a los demás, lo que provoca distracción, sino en que cada cual aprenda a aislar su propia mente del deseo, sustituyendo la distracción por la atención, y la atención le lleva al descubrimiento. La mente de Acuario es inquieta, rauda, fugaz e independiente. No tiene tiempo de críticas ni se para a escuchar palabras vanas. Cuando comprende lo que debe y lo que puede hacer, solo entonces utiliza la imaginación. En caso contrario, la rehúsa. Y así se considera libre, porque ha desconectado la mente del deseo, conectándola con el corazón. Los manifiestos que escucharéis a continuación son el fruto de mentes libres, investigadoras, críticas consigo mismas y que, en alguna medida, se han anticipado a sus propios deseos, a su manera. Han identificado lo que deben y pueden hacer y ahora os lo expresan. No para mostraros una acción individual, sino una acción personalizada, inmersa en un grupo en el que a nadie le espanta permanecer detrás del telón. El abanico, por favor. Esto era la presentación que yo quería haceros para que no se me escapara ninguna cualidad así. Y ahora vamos a empezar por Jesús, que nos dirá su proyecto dentro de un grupo y su visión también del grupo acordado. Bueno, pues gracias a todos y gracias por permitirme participar. Yo creo que la idea del servicio en definitiva, podemos escribirlo con minúsculas o con mayúsculas. Es igual que el libre albedrío o la libertad. Cuando servimos y no hay nadie que no lo haga, pero lo hacemos de manera egoísta porque es la personalidad la que realmente lleva las riendas de esa tarea, de esa labor, pues estaríamos en el ámbito de lo que es el servicio con minúsculas, porque no hay nadie que no esté en relación, no hay nadie que no esté haciendo algo por los demás, y de alguna manera, pues, bueno, eso sería el libre albedrío. Cuando la persona va ganando en consciencia, ese servicio, esa S, se va convirtiendo en una S mayúscula. No hay tanto lugar para el deseo personal, para la decisión personal, para la intención personal, sino que de alguna manera el efecto es que el servicio se vuelve el efecto espontáneo y natural del alma, que en última instancia acaba participando en lo que son tareas grupales. Yo creo que muchas veces el servicio tiene que ver con nuestra profesión,
pero otras veces no. En realidad, bueno, son meras circunstancias en la vida, pero todo contribuye al enriquecimiento individual y colectivo, ¿no? Yo creo que yo en mi vida personal he tenido muchas crisis en relación con la profesión, pero poco a poco llegué a descubrir que solamente había una profesión, y esa es la profesión del amor, y eso se puede hacer en cualquier ámbito, en cualquier tipo de tarea. Cierto es que yo creo que las almas se van juntando, se van reencontrando y surgen de manera espontánea las necesidades a las que uno necesariamente tiene que atender, porque ya bueno, se ve inmerso en una corriente a la que no puede decir que no. Y muchas veces cuando a alguien le invitan a participar en una tarea, pues resulta que la respuesta es algo impensado, porque sale de forma espontánea y te ves inmerso en un grupo, en el desarrollo de una actividad que bueno, pues entiendes que es positiva, que es necesaria. No sabes a lo mejor muy bien cuál puede ser tu contribución, si es valiosa o no, pero bueno, en última instancia uno tiene que abandonarse pues a una inseguridad, tiene que, bueno, pues que decir, yo daré lo que pueda, lo que buenamente tenga, y bueno, lo importante y lo esencial es que en el seno del grupo pues se aprende a servir realmente, y eso es algo que para mí ha sido muy importante, porque al final uno se da cuenta de que no se trata tanto de que uno piensa o no piense qué es lo que puede dar, sino al final es que uno se convierte en un instrumento para que algo que se tiene que hacer o que es importante pues se pueda hacer. Y en ese sentido, pues bueno, yo me he visto involucrado pues por afinidades con distintas personas en distintos momentos de mi vida. Y últimamente, pues hace un año, pues me invitaron a participar en un proyecto de radio en el que, pues cuando me invitaron, realmente no sabía en qué me estaba embarcando, dije sencillamente sí, y después dije, anda, pero sí he dicho que sí. Y no me había dado cuenta ni siquiera que lo había dicho, pero bueno, digamos que el alma pues debió de llevarme a decir ese sí, ¿no? La verdad es que es una experiencia, está siendo una experiencia muy enriquecedora después de un año. El compartir con distintas personas en un ámbito que para nosotros era nuevo, pues era todo un reto, porque salir por la radio pues es algo que siempre impone mucho. Uno dice, bueno, ¿y qué tengo yo que decir? Si realmente pues lo que mejor que podría hacer es callarme y estarme quietecito, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que al final, si en esta tarea supuestamente en la que se supone que puedes estar tratando de hacer alguna enseñanza, resulta que lo que supuestamente estás enseñando es lo que mejor tienes que aprender, ¿no? Lo que necesitas más, tú propiamente dicho, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que me está pasando, que yo tratando de hacer mi mejor aportación, pues resulta que yo soy el que se está enriqueciendo con la tarea grupal. El programa pues es al final un proyecto muy impersonal al que fuimos invitados, se ha ido generando de manera muy espontánea, todos están dando lo mejor de sí. Es un programa en el que participan de personas de distintas nacionalidades a través del Skype y bueno, pues hay desde un mexicano, varios argentinos, de aquí en España trabajamos Joana y yo, ha habido otro chico italiano, es decir, que esta tecnología pues, nos está acercando a la posibilidad de compartir y de hacer llegar esta enseñanza pues a mucha gente. Lo que tratamos es de temas muy generales, pues como la gran invocación, los triángulos, hemos dado un pequeño repaso a los libros del tibetano, de Vicente Beltrán, tratamos de hablar de las enseñanzas jerárquicas y no sabemos muy bien cuál sea el resultado, tampoco lo pretendemos, pero en última instancia sabemos que hay una demanda porque se nos está pidiendo que sigamos haciendo el programa y ahí estamos. No sabemos muy bien cuánto va a durar y si será largo o no será largo, pero sí que es cierto que lo importante es que hay una afinidad, hay
comunión de intereses en el propósito, y ese propósito pues está por encima de las voluntades o de las pequeñas libertades de todos los que componemos el grupo, y cuando realmente hacemos los programas pues te das cuenta de que te abandonas, y en el propio seno del grupo pues surgen las dinámicas y surgen las enseñanzas y bueno, en la medida de que siga habiendo una pequeña audiencia, no sabemos muy bien si es pequeña o no, pero bueno, bastaría que fuesen unos mínimos, unos pocos o unos cuantos para que esto pues tenga valor, ¿no? Y bueno, en esas me he visto involucrado, y luego sí que quería haceros partícipe de un proyecto que en España se lleva haciendo hace años, pero que está muy necesitado de ayuda, y es el de la distribución de la gran invocación. Concretamente, en España hay unos cuantos nodos, se llaman las personas que distribuyen. Funcionamos fatal, estamos intentando pues eso, ganar en responsabilidad. Tenemos algunos ejemplos de algunos países sudamericanos que realmente funcionan de una manera organizada, impersonal, coordinada, con un sentido de la responsabilidad tremenda, ¿no? Y aquí en España pues somos muy pocos y además muy mal organizados, y necesitamos gente que colabore. El esfuerzo realmente es muy poco el que hay que hacer. Yo voy a hacer una invitación, ahora no quiero extenderme, pero sí que quiero hacer una invitación a través del foro de encuentros, para que aquella persona que quiera en un momento dado pues colaborar, pues sería algo magnífico. Y bueno, pues nada, yo simplemente ya para terminar decir que el servicio está en cada esquina, en cada momento, en cada instante, y que estos encuentros para mí constituyen un gozo enorme y una oportunidad de servicio pues extraordinaria. O sea que en la medida que a mí me corresponde, pues os lo agradezco mucho el poder estar aquí para compartir. Vamos de aquí para allá. ¿Se oye? Sí. ¿Con esto se oye? No, pero habla, cógelo porque si no... Bueno, pues a mí me llama mucho la atención porque yo voy a repetir prácticamente lo mismo que ha dicho Jesús. Y de verdad que me enteré que venía Santander, o sea que aquí no ha habido tongo. Y la verdad es que me congratulo de ver que estamos en la onda, ¿no? Bien, yo voy a contar la historia que me han dicho que cuente, que es una y no más, lo aviso. Me han pedido que exponga el trabajo social que dentro del grupo realizamos a su vez todas las personas del mismo. Y me ha llamado especialmente la atención este hecho. De una u otra forma, todos los componentes del grupo de Buena Voluntad de Valencia hemos compartido creación, actividades destinadas a proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo de los pueblos. Es curioso que en el caso de la creación de la ONG ACESVAL, Asociación Cultural, Educativa y Solidaria de Valencia, sin tener intención, ni idea, ni conocer la forma de llevarla a cabo, la vida con mayúsculas nos mostrara el camino a través de otros canales y mensajeros. Y hoy tengamos una organización totalmente consolidada y hayamos llevado a cabo cerca de 60 proyectos. He comprobado hoy que eran 64. Y se hayan adherido cerca de 70 socios. He comprobado que la herramienta de precisión más importante que tenemos dentro de nosotros es la atención en nuestras vidas. Porque hoy estoy totalmente segura de que sin ella hubiéramos pasado por alto esta oportunidad de beneficiarnos los servidores y los servidos. Como dice el maestro tibetano, servir redime al que sirve y al que es ayudado. Servir acerca, servir regenera. Y al hilo de esta cita recuerdo claramente que en una reunión de grupo hace muchos años alguien comentó un texto de este mismo maestro tibetano que me impresionó. Decía, entre otras cosas, mientras que la humanidad entera no estuviesen cubiertas sus necesidades más primarias, esta no evolucionaría. Nunca pensé que ese mensaje que tanto me impresionó daría sus frutos en un posterior servicio común de los que allí estábamos.
junto a otras personas de buena voluntad que aún desconocíamos. Hemos oído decir en las reuniones de grupo muchas veces que nada pasa por casualidad, un concepto que nos cuesta a veces aceptar, máxime cuando parece que la vida nos azota con conflictos, problemas, enfermedades, etc. Y sumidos en nuestra ignorancia nos rebelamos porque nos parece injusto que nos pasen las cosas que nos pasan. Os preguntaréis qué tiene esto que ver con la creación de la ONG. Mucho, muchísimo, porque adquirimos sensibilidad y empatía hacia las necesidades de los demás si hemos vivido de alguna manera esas necesidades en nuestra vida o en otras existencias, porque quizás lo traigamos vivido o aprendido. Y es entonces cuando sí prestamos atención, cambiamos el chip, ampliamos nuestra conciencia y nos volvemos observadores de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y ese es el estado que nos lleva a ver con claridad el qué debemos hacer, el cuándo y el cómo. Otra cuestión que me llama especialmente la atención es la paradoja de los acontecimientos contradictorios que se dieron hace 16 años, cuando, insisto, la vida aprovechó los conflictos de una comunidad de vecinos y me invitaron unos niños a ayudarles en su deseo lógico de tener una piscina para el verano y organizar junto a ellos una fiesta en la comunidad. Es realmente curioso que aquel conflicto en la comunidad, aquellos niños y aquella fiesta fuera la simiente de un sinfín de actividades que desde entonces hemos realizado todas las personas de buena voluntad que han querido adherirse a las actividades destinadas a recaudar fondos para proyectos solidarios. Hoy comprendo no solo la paradoja, me asombra la inteligencia suprema de la vida. Confieso que yo al menos no hubiese sido capaz de planificar los acontecimientos con tanta precisión en tiempo y espacio, para llegar a contactar con personas tan diversas que unas nos proporcionasen ideas y otras colaboraran en el desarrollo de estas, materializadas en 7 clases de actividades diferentes, anuales. Curioso también que sean 7 clases de actividades, todas ellas imprescindibles para recaudar y entregar a diferentes proyectos, como el pasado año, 21.800 euros, y llegar a 250.000 euros que llevamos entregados en los 64 proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en estos 16 años. Y una cuestión importante, que al menos yo como coordinadora de estas actividades he tenido muy presente, es el respeto absoluto y el agradecimiento a cada persona por las aportaciones en las diferentes actividades, sin medir ni comparar la cantidad de entrega. Lo único que confieso me preocupa es la calidad energética, porque la principal cualidad que bajo mi punto de vista debe de haber en los equipos de voluntariado es la alegría y la impersonalidad, imprescindibles en el servicio con mayúsculas. Quisiera terminar con lo que dice el maestro tibetano sobre el servicio, por sentirme profundamente identificada con él, hasta el punto de ser su mensaje el que hizo que nosotros, como grupo de buena voluntad, junto a otras personas con las mismas inquietudes, todas pertenecientes al gran grupo de buena voluntad mundial, estuviésemos dispuestos a las llamadas de la vida y ser sus vehículos para lo que ésta dispusiera con nosotros. Dice el maestro tibetano, dice: la nota clave del alma es el servicio. El servicio es la vía imperial, es el mínimo común denominador de todas las religiones del mundo. En el servicio está incluida la apertura, la solidaridad, la cordialidad, la buena voluntad, la generosidad e incluso la inteligencia, ya que cuando estamos en ese estado de apertura a la necesidad de otro percibimos soluciones nuevas, vienen a nosotros nuevas ideas, respuestas únicas. El servicio es amor y movimiento, es lo que nos permite ser absolutamente originales, únicos, y lo que nos permite la máxima intimidad en el mínimo tiempo.
Es posible conectar con otro ser humano e influir en su vida aunque solo le veamos una vez. Servir en suma, vivir. Servir es en suma vivir, ya que servir es vivir con el corazón abierto. Servir redime al que sirve y al que es ayudado. Servir acerca, servir regenera. Si servimos, ya no necesitamos estudiar budismo, hinduismo, cristianismo corriente, ni cristianismo esotérico, porque seremos budistas, cristianos e hindúes, a un tiempo y de verdad. Vivir espiritualmente es servir. Cristo en nosotros, en nuestra capacidad de darnos, de servir. Cada uno de nosotros, todos y cada uno, ha nacido con una nota única para darle al mundo. Nadie más que nosotros puede servir a nuestro mundo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muy bonito. Pues vamos a continuar para allá, ¿vale? Y así continúa la rueda, cada cual que exponga su idea sobre el grupo. Rafa, le falta un proyecto. No, pero Rafa y continuar. Sí, claro. Bien, continuamos así vamos seguiditos. ¿Hablo con o sin micro? Con. ¿Así? No va. Pues hay que darle allí entonces, hay que darle allí. Si levantáis un poquitín el tono, Sí, habláis Bueno, por el cese. ¿me oís? No, pero póntelo. Caray, Jesús. Ah, Bueno, yo me voy a salir del guión. No voy a repetir. No recuerdo ninguna reunión de grupo que no, de una o de otra forma, hayamos buscado una respuesta a la pregunta ¿por qué nos reunimos y por qué nos agrupamos? Creo prácticamente en todas ha salido de alguna manera alguna respuesta. Eso es el sistema filosófico de la mayéutica. Se atribuye a Sócrates y consiste en elegir un tema, formular una pregunta sobre ese tema y buscar una respuesta. Cuando tengáis esa respuesta, incorporadla al tema y formulad una segunda pregunta. Obtendréis una segunda respuesta. Haced lo mismo. Enriquecéis el tema incorporando de nuevo la segunda pregunta. Formular la segunda respuesta. Formular otra pregunta. Y así sucesiva e indefinidamente. Esto puede resultar realmente molesto. Pero vengo a contaros todo eso porque Krishnamurti, sabéis que fue un gran exponente de la mayéutica, porque mira que pregunta y responde. Este sistema, os lo cuento porque hay una respuesta dada a última hora de por qué la tendencia universal a la agrupación. Empiezo por el microcosmos. En el aspecto científico, toda tendencia a la agrupación se demuestra y se define como el efecto Casimir o Casimiro. Ese efecto Casimir consiste en demostrar que dos placas metálicas, es decir, dos materias extremadamente diminutas y muy juntas, cuanto más juntas, No hay portadora, no hay una portadora. No hay una portadora. ¿pero me estáis oyendo bien? Sí, ¿Acaso? No grabará bien el sonido. Mira, tú te entiendes esto, ¿verdad? Esta no está apagada. el que ¿Tiene el piloto? ¿Está conectado o no? Sí, pero por ahí no sale voz. Se oye, ¿eh? Sí. Hay ruido ahora. Ruido sí, pero no. Yo pensaba que era la capitalidad que estaba aquí. Usted corta cable, en fin. Mira, no está ahí. Para tomar el suelo. no tiene ganaje de micro, ¿no?
Habla fuerte. Bueno, pues yo continúo con las mías. Esta tendencia a la agrupación en lo microcósmico o efecto Casimir, fijaros la cantidad de energía que se detecta que al disminuir la distancia entre dos materias, la energía entre estas dos materias aumenta lo mismo que se ha disminuido la distancia elevado a la cuarta potencia. Lo cual quiere decir que si acerco dos cosas materiales a 10 veces menos la distancia que estaban, la energía entre ellas aumenta 10.000 veces. Imaginaros la cantidad de energía que se detecta a nivel nanométrico, que estamos hablando de medidas de 1.000.000 de veces más pequeñas que 1 milímetro. Pues bien, a escala macrocósmica ocurre lo mismo. ¿Cómo se forman los materiales, los elementos en el macrocosmos? Siempre a partir de las estrellas. Hasta hace prácticamente una década se creía y se demostraba que las estrellas que dan origen por agrupación, por asociación a diversos elementos, siguen un proceso que primero queman hidrógeno. Esta temperatura hace que se fusionen dos o más núcleos de hidrógeno, no átomos, sino núcleos. Forman helio. Continúa el proceso y se forma berilio. Y luego continúa el proceso y se fusiona berilio con helio y forma el carbono. Pero hace más o menos una década se descubrió que en las estrellas jóvenes se suprime el berilio y se va directamente del hidrógeno al helio y al carbono. ¿Qué ocurre con ese carbono? Que ese carbono en determinadas condiciones, cuando encuentra unas condiciones en las que puede agruparse a otros elementos de temperatura y presión, forma aminoácidos y sustancias orgánicas, y este es el origen de la vida. Pero no es eso lo que quería deciros. La noticia que quería daros es que ese proceso de formación que va desde el hidrógeno hasta el carbono, los neurofisiólogos lo han descubierto también en el organismo humano. Lo cual quiere decir que, como decía Ramón y Cajal, somos estructuradores de nuestro propio cerebro. Y se demuestra que un cerebro con neuronas inactivas puede regenerarlas. Estando clínicamente muertas, se regeneran, se revitalizan por este proceso. Luego, esta energía es la que hace que la secreción hormonal, todo metabolismo de nuestro organismo por asociación, produzca vida. Y produzca vida en un aspecto que conviene al organismo en el que se está produciendo ese cambio. Por lo tanto, ya veis que a través de la mayéutica o del beneficio de la duda y de preguntarte siempre por qué, aunque sea la misma pregunta, obtienes respuestas distintas. Pero después de ver que por agrupación y por asociación se forma vida, y una vida inexistente hasta entonces, ¿os cabe alguna duda de que aquí podemos estar formando vida? He terminado. Para ti, te paso la palabra. Ha sido interesante poder escuchar a mis compañeros hablar anteriormente para situarme. En primer lugar, me alegro
volver a veros, algunos desde hace unos años, otros desde hace unos meses, quizá algunos desde hace unos días, y volver otra vez a encontrarnos. No siempre somos los mismos, aunque algunas veces repetimos. No pertenezco, que yo sepa en estos momentos que me acuerde, a un grupo así físico definido, en cuanto a un grupo que está trabajando continuamente con unos propósitos de tipo físico concreto. Esto es diferente de pertenecer a grupos o al gran grupo de la humanidad que, nos conozcamos o no, podemos estar trabajando en la misma dirección. Pero esto no quiere decir nada. En el programa ponía que esta noche íbamos a hablar de la vida grupal, algo así, en la era de Acuario. La era de Acuario, pues todos sabemos lo que es. Teóricamente hemos leído libros que nos hablan de la era de Acuario. Quizá algunas personas, no solo nosotros, sino otras, consideren que la era de Acuario ha empezado, otras que está empezando, fechas, etc. Pero seguramente estaremos de acuerdo de que las eras no se terminan ni comienzan en una fecha determinada, sino que hay un solapamiento que quizá dure décadas o siglos, este proceso de ir adaptándonos a unas energías progresivamente acuarianas. Si hemos oído, por poco que sea, hablar de la era de Acuario, pues recordaremos que una de sus características es la vida grupal, el trabajo grupal, la realización de tareas de tipo grupal. Siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, unas cosas las hemos hecho de un modo individual y otras las hemos hecho de un modo grupal. El grupo siempre ha existido, desde tiempos primitivos e incluso en los reinos anteriores. El grupo no es algo nuevo. Quizá lo nuevo que pueda ser y que vayamos conociendo sea la manera, la peculiaridad, la forma de vivir la experiencia grupal. Y entonces, pues experiencias pues van habiendo, las ha habido, han durado un tiempo, luego han fracasado en el sentido de que se han disuelto los grupos, lo cual no quiere decir que sea un fracaso, porque todo aquello que incluso consideramos fracaso, pero que nos abre la conciencia, nos encarrila, nos encauza, nos lleva a ver las cosas de otra manera, a implicarnos en proyectos, aunque luego dejamos y tomamos otros, etc., no es tiempo perdido. Todo aquello que no nos detiene, que no nos paraliza, que no nos desanima y que nos mueve a seguir experimentando y probando, pues eso es bueno. La vida grupal en la era de Acuario, que se dice que es una característica, quizá cuando la era de Acuario esté plenamente ya expresándose, quizá ahora no nos la podamos imaginar. Esa y otras características. Son muchas, a mi entender, las cosas que en el futuro nos deparará, que ahora, por mucho que hayamos leído, no tenemos ni idea, no nos lo podemos imaginar. A veces no podemos imaginarnos qué nivel de conciencia vamos a tener mañana, mucho menos el año que viene, o dentro de unos años. Quizá todos hayamos pensado, no podía imaginarme el estado de conciencia y lo que sé ahora o lo que vivo hace unos años, cuando estaba viviendo en otro estado de conciencia. Seguramente todos coincidimos en esto. De tal manera que esto es algo progresivo. Yo durante años he estado hablando de cosas relacionadas con cómo pueden ir las cosas, por lo que he entendido, he leído, he escuchado y he intuido en el futuro. Pero creo que lo que hay que hablar cada vez más y sobre todo vivir es el presente. Vivir, como decimos tantas veces, se dice en otros lugares cada vez más, y espero que cuando se dice se viva, vivir con atención el presente, el instante, el aquí y ahora. Y entonces esa vivencia del presente nos va preparando para el futuro. Y si vivimos con esa atención al presente, la mente, que es lo que ha predominado y todavía para muchos seres humanos tiene que trabajarse mucho en el presente y en el futuro, va complementándose con la intuición, que también se dice
que aunque siempre han existido seres humanos con intuición, en la era de Acuario es, psicológicamente hablando, una de sus características más interesantes. Siempre que hablo de la era de Acuario me ha interesado, más que decir cómo van a ser las casas en el futuro, cómo va a ser la psicología. Esa psicología que no es nueva, porque la podemos ir viviendo poco a poco, como la intuición, por ejemplo. Si vivimos con la mente vacía, aunque sea a ratos, por momentos, entonces la intuición va apareciendo. Quizá no intuyamos grandes ideas ni proyectos, quizá no sintamos, no recibamos una inspiración, pero estamos haciendo un trabajo progresivo hacia la sustitución del proceso mental que siempre se basa en el pasado. Cuando estamos pensando, siempre estamos echando mano del archivo de nuestro pasado, va siendo sustituido por la intuición que nos abre a partir del presente hacia el futuro. Y esa intuición nos permite, cuando estamos trabajando, estamos realizando las tareas que sean, pues nos permite aumentar su calidad. De tal manera que esa intuición es parte de un proceso. Cada vez hay más seres humanos, unos que llegan a través de libros a llegar a las masas, a mucha gente, otros que trabajan de un modo más limitado, a hablar de lo importante que es trascender la mente. Y si no se trasciende la mente, todos los problemas humanos que conlleva la mente y lo emocional se transmiten al grupo con el que estamos. La gran cantidad de miles y de miles de grupos que hay en la humanidad, si los pudiéramos mirar haciendo una abstracción, veríamos que hay una cantidad de rasgos psicológicos, de cualidades y defectos que son producto de vivir identificados con nuestro ego, con nuestro yo personal, con nuestra mente, con la idea que tenemos de nosotros, con la idea que tenemos de los demás. Y por lo tanto, muchas veces se hacen cosas buenas, útiles, pero con frecuencia hay una serie de rasgos, pueden ser de estos rasgos negativos, como el protagonismo, de afirmarte tú o de querer afirmar tu propio yo dentro del grupo para sentirte más vital, o las envidias, o una cantidad o los miedos, una cantidad de aspectos que sería muy largo de narrar. Pero cuando las personas van trabajando sin la mente, o dejando la mente como receptora de la intuición, entonces el funcionamiento grupal cambia. Hay mayor sintonía, mayor armonía, hay una vibración distinta y hay un trabajo grupal que a veces será manifiesto físicamente, otras será más intuitivo. El hecho de que haya respeto, como cuando nos reunimos aquí, no somos los únicos, me imagino. En este grupo donde sean las ponencias o los diálogos, nos escuchamos respetuosamente. Quizá no estaremos de acuerdo muchas veces, y es lo lógico y lo natural. Y es bueno que sea así. Es imposible estar en todo de acuerdo, pero nos escuchamos. Eso ya es un gran avance. Y va creando sutilmente, pues, me imagino, unas energías que nos van vinculando, pero sobre todo que esas energías se irradian. Luego cada uno tendremos nuestras tareas. María José pues lleva, como ha dicho, y todos conocemos, o casi todos los que estamos aquí, me imagino, pues un trabajo de años trabajando en la solidaridad con otras personas. En la medida que ella y las personas que colaboran con ella vivan más intuitivamente, entonces ese trabajo no lo harán no solamente pues por necesidades económicas, que eso está descartado porque no es un trabajo laboral, no solo lo harán para satisfacer el ego, el yo, sino porque hay un sentimiento más profundo de solidaridad y que, aunque sea poco en relación con las necesidades económicas de tanta gente en el mundo, pues estará cumpliendo una función cada vez de más calidad. Jesús habla de la radio, entonces no sé cuál es su experiencia, salvo lo que ha contado con la radio. La radio es un medio, he trabajado muchos años, he colaborado, he hecho programas de radio, psicológicos, filosóficos, etcétera, durante años. No ves a quién te diriges, pero cuando estás dirigiéndote a las personas desde el corazón, aunque no las veas, tratando de intuir qué es aquello que tienes que decir para que te entienda
la mayoría de la gente, pues entonces, aunque digas cosas sencillas, está llegando, estará llegando. Y aunque no llegara a nadie físicamente, está produciendo unas vibraciones que se quedan en los éteres. Y los éteres, ¿qué cosa más grupal que los propios éteres? De tal manera que cada persona trabaja en distintos ámbitos. Una de mis actividades como trabajo laboral es con los enfermos mentales, pues lógicamente ahí no puedo hablar, como comprenderéis, de estas cosas. Incluso cuando les hablo de psicología, tengo que hacer un reto para descender lo que explico de psicología, incluso de psicología más que oficial, a una comprensión que personas que a distinto nivel cultural, a veces bajo, pero que además añade una enfermedad mental, puedan poder asimilar. Aunque también veo que más allá de las obligaciones laborales, tratar de crear un ambiente energético que sutilmente pueda contrarrestar otros ambientes que crean ellos, o también las personas que a veces están trabajando, pues quizá sea algo más allá de lo que se exige y se pide, y a lo mejor está funcionando. Igual que cuando imparto una conferencia, cosa que llevo desde hace años, pues intento transmitir a las demás personas sin pensar quiénes son. Simplemente transmitir hasta donde alcanzo, hasta donde intuyo, pues eso que puedo, igual que vosotros si lo hacéis también. De tal manera que allí donde estamos, pues de un modo a veces laboral, como hay trabajos y se trabaja en grupo, se tiene que trabajar en grupo, en equipo, o de un modo altruista, sea hablando, o sea trabajando altruistamente, o sea transmitiendo aquello que buenamente tenemos, pues lo importante es pues hacerlo desde el corazón, utilizando la mente, pero antes desde el corazón que desde la mente, con la máxima atención, aquello que sepamos, aquello que vamos descubriendo, y que progresivamente estemos en relación con la gente o incluso en silencio, ir transmitiendo algo que va quedando en los ambientes y que seguro que va llegando a la gente. Posiblemente estemos trabajando, posiblemente, ojalá sea así, grupalmente sí que lo sepamos, porque el gran grupo de la humanidad tiene una interrelación sutil, no solo física, que es muy limitada, como sabéis, y muchas veces es muy concreta y muy definida, y la mayoría de la gente no la conocemos. Pero me imagino que sabéis que se puede estar colaborando de un modo sutil con el grupo de la humanidad o con determinadas personas dentro de la humanidad, aunque no las sepamos, aunque no lo sepamos ni las conozcamos. De tal manera que unas veces físicamente y otras veces sutilmente podemos estar contribuyendo al desarrollo de esto. Por tanto, si seguimos como hasta ahora ocurre en este grupo, por lo menos ahora me refiero aquí, pues transmitiéndonos lo mejor que llevamos dentro, compartiéndolo, aprendiendo unos de otros y quizá recibiendo esas energías que creamos entre todos, pues supongo y espero y creo y intuyo de que eso pues tiene un sentido y que debe de ser. Lo más importante es que esto nos movilice y nos lleve a que luego, porque nos reunimos en estas reuniones pues cada X meses, pues que lo podamos transmitir en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, allí donde nos encontremos. Si os parece, continúo la rueda y cada cual que exprese lo que... ¿Vienes aquí, Jesús? No, yo acabaré el último, mejor. Mejor acabo el último. Pero... Continúen hablando. Yo voy a ser bastante concreto. Tengo la capacidad de... Pero me quedo sobre todo por lo último que has comentado. Alto, Miguel, alto. El contacto sutil que tenemos muchas veces. Yo en el grupo al que pertenezco, que es de Sara en Córdoba, es donde más lo siento. Ese contacto sutil muchas veces para mí es más importante. Cuando se generan los silencios que tenemos siempre antes de una lectura y demás, ese minuto, esos segundos de silencio y demás, para mí es donde verdaderamente encuentro el grupo. Porque es ese sentimiento, igual que el sentimiento que puedes tener aquí con gente que no conozco, gente que he visto una vez en mi vida, hace un año en el Escorial, y sin embargo, es como comentaba antes, da alegría volver a verla.
y si no tienen una lógica, no tienen un sentido lógico, pero es simplemente el hecho de estar con esas personas, que eso que irradia, para mí es lo que verdaderamente más valoro como grupo. Aparte de, por supuesto, lo que trata, lo que habla, que te va ayudando a desarrollarte como persona y a seguir creciendo. Pero lo sutil para mí en ese aspecto, personalmente, es lo más importante.